¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Me encuentro nuevamente desde mi hogar grabando un estudio para la congregación, y qué bueno saber que el Señor todos los días tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Si no fuera por sus maravillas, no sé en dónde estaríamos y qué haríamos, pero gracias a Él es que nos despertamos con un nuevo motivo para poder vivir y seguir en la vida cotidiana, tratando de agradarle en todo. Así que el día de hoy quiero compartirles, mis hermanos, un estudio que va a tratar acerca de la vida de un hombre en particular. Su nombre es Konstantin von Tischendorf. Y bueno, quiero relatarles a modo de biografía, pero también ir resaltando algunos puntos que creo que son importantes por el ejemplo que él nos da. Konstantin von Tischendorf, que lo voy a decir solamente como Tischendorf, fue un erudito bíblico que hizo una gran aportación a las ciencias bíblicas. En los años 1800 aproximadamente hubo un avance en lo que fue ciencia. Se inventó la anestesia, se inventaron muchas cosas relacionadas a las fábricas, etcétera, etcétera. Y bueno, el hombre estaba siendo puesto a un lado por todos los avances científicos, y vino el mundo de las máquinas. Y en ese entonces, dado los avances científicos que había un recelo, o había una reticencia, un rechazo a todo lo que tenía que ver con Biblia, porque se creía que los tiempos estaban avanzando y que la Biblia cada vez más se hacía obsoleta, y que la Biblia ya no tenía el valor que había tenido en su momento, y que por lo tanto ya no importaba qué era lo que nos decía la Biblia. Y bueno, en esos tiempos muchos hombres especialistas en el conocimiento empezaron a atacar la Biblia, de que no era confiable, de que probablemente había sido cambiada, y que ya no sabíamos a esas fechas qué era lo que realmente escribieron los hombres de Dios. Y que muy posiblemente pues ya no sabríamos nunca qué era lo que en verdad la Biblia nos decía, porque ya con tantos cambios que, bueno, ¿quién puede confiar en la Biblia, no? Y se levanta un hombre llamado Tischendorf, el cual él era profesor, y dejó sus estudios, dejó su vida cómoda, y se fue en busca de los mejores manuscritos en cuanto a lo que es la Biblia. Los manuscritos o las copias de los manuscritos son documentos en los cuales se registran las palabras bíblicas, normalmente en los idiomas originales, bueno, algunos otros no, pero normalmente estos manuscritos contienen o son copias de lo que escribió Pablo, de lo que escribió Pedro, de lo que escribieron los apóstoles. Los manuscritos son copias de los documentos originales. Entonces, es de mucho valor cuando se logra encontrar documentos de este tipo. Es de mucho valor para la iglesia, para los estudiosos, para los especialistas en este campo, y para nosotros es muy valioso, ¿no? Y Tischendorf sabía que para poder rebatir o debatir a los que estaban atacando la Biblia, él dijo: voy a dejar mi vida cómoda, y se fue a estudiar o a investigar los mejores manuscritos en todo el mundo, ¿no? Se fue a varios países: Holanda, Suiza, Bélgica, etcétera, etcétera. Pero llegó a un lugar, el monasterio de Santa Catalina, y se nos cuenta en la historia que en ese monasterio hay una tradición, que en ese monasterio se cree que Dios le habló a Moisés en la zarza ardiendo. De hecho, ese monasterio se encuentra, según los estudiosos, a las faldas del monte Sinaí. Se encuentra en Egipto. Y bueno, Tischendorf deja su vida cómoda y se va en busca de esa investigación. Y bueno, esto es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque nos habla de un hombre que está apasionado
por buscar los tesoros, por buscar, esas grandes recompensas que hay en la investigación. Y yo quiero leerte lo que Tischendorf dijo de ese viaje. Le escribió a su hermano y él escribió esto: así pues parto con alegre confianza, ni la esperanza me falta en cuanto al éxito de mis investigaciones con respecto a los manuscritos. De allí proceden las riquezas de Europa y muchos monasterios todavía tienen nichos sin examinar. Si nunca regreso, sabré que habré caído en una causa justa. Fue esta causa justa la que entonces lo llevó al Sinaí. Así, de esa manera, Tischendorf se va al Sinaí. Es lo que dice: de allí proceden las riquezas de Europa. Y no tan solamente de Europa, ¿no? Podemos extender que en muchos lugares, en muchos monasterios, están las riquezas de todo Occidente, porque tenemos una tradición muy robusta, una tradición muy robusta, una cultura muy robusta que proviene de todos los descubrimientos que se hicieron, ¿no? Y bueno, Tischendorf entonces se va al monasterio de Santa Catalina, donde se cree que Dios le habló a Moisés. Y bueno, él relata que llegó en busca de manuscritos, con tal de mostrar evidencias que todavía se puede seguir confiando en la Biblia. Entonces, lo que podemos notar es que él llega en el año 1844. Y cuando él llega en el año 1844 se le da una habitación con tal de que él se quede, y estuvo un año, de 1844, y en 1845 se regresa a su ciudad natal. Pero él describe en esa experiencia, en ese año, describe esto: fue al pie del monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, donde descubrí la perla de todas mis investigaciones. Al visitar la biblioteca del monasterio en el mes de mayo de 1844, me di cuenta de que en medio de una gran sala había una canasta grande y ancha llena de pergaminos viejos, y el bibliotecario, que era un hombre de información, me dijo que 2 montones de papeles como estos, enmohecidos por el tiempo, ya habían sido echados al fuego. Híjole, qué desperdicio, ¿no? ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrar en ese montón de papeles un considerable número de hojas de una copia del Antiguo Testamento en griego, el cual me pareció uno de los más antiguos que yo hubiera visto? Las autoridades del convento me permitieron apoderarme de una tercera parte de esos pergaminos, como 43 páginas, las cuales fácilmente estaban destinadas al fuego, pero no pude conseguir que me permitieran tener el resto. La demanda animada y toda la satisfacción que mostré había despertado sospechas en cuanto al valor de esos manuscritos. Yo transcribí una página del texto de Isaías y Jeremías y le mandé a los monjes que tuvieron religioso cuidado de todos los remanentes semejantes que pudieran caer en su camino. O sea, lo que Tischendorf nos está diciendo es que en el lapso en el transcurso de ese año, él se encontró con unos manuscritos. Se encontró con unos manuscritos muy importantes, pero él mostró demasiada alegría, sí, no pudo esconder su gran alegría, y eso despertó las sospechas en los monjes. Esto ha de valer mucho. Entonces no le permitieron que él se quedara con esos manuscritos. Lo que pasó entonces es que Tischendorf se regresa en 1845, y más tarde, alrededor de 9 años más tarde, él vuelve a regresar al monasterio, y para su sorpresa nadie en el monasterio sabía qué había pasado con esos manuscritos. Y bueno, en ese año él se regresa todo decepcionado. 9 años después se regresa todo decepcionado y hace un tercer viaje. En el año 1859. Vuelve al monasterio de Santa Catalina, patrocinado por un hombre muy rico, el zar de Rusia. Y lo que sucedió es que le dijo a los beduinos: vamos a estar tantos días. Los beduinos eran personas que lo llevaron en camellos hasta Santa Catalina, porque es un lugar muy recóndito. Entonces le dijo a los beduinos: vamos a ir al monasterio, vamos a estar tantos días, pero si en tantos días no encontramos nada, nos regresamos. Y dice, él cuenta que uno de los últimos días que
un recamarero que estaba en el monasterio le dio un paseo. Y ya él estaba con un sentimiento de no haber encontrado ya los manuscritos y ya se iban a regresar al otro día. Cuando el recamarero le dijo, oye, por favor, acepte una invitación a comer a mi departamento. Entonces lo llevó a su departamento y en su departamento le dijo, yo también he leído los textos de la Septuaginta, que es un libro muy antiguo que se hizo para poder o más bien se tradujo del hebreo al latín y es una versión muy popular. Entonces, lo que sucedió es que cuando el recamarero le dijo esto a Tischendorf, le sacó un conjunto de documentos que estaban envueltos en una sábana. Y cuando abre Tischendorf esa sábana, se da cuenta con que estaba todo el Antiguo Testamento que él había encontrado hace aproximadamente 15 años antes, y esto es lo que escribió él. Fue al pie del monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, donde descubrí la perla de todas mis investigaciones. Les estoy leyendo el mismo párrafo que le leí hace ratito, no, más bien el párrafo es el que a continuación les leo. Después de haber dedicado unos cuantos días a revolver los manuscritos en el convento, no sin caer en cuenta aquí y allá de alguno que otro pergamino precioso, le dije a mis beduinos el 4 de febrero que estuvieran listos con sus dromedarios para salir al Cairo el día 7, cuando una circunstancia enteramente accidental me llevó de nuevo a la meta de todos mis deseos. En la tarde de este día estaba dando un paseo por los alrededores con el mayordomo del convento, y al regresar hacia el atardecer me rogó que tomara algún refrigerio con él en su celda. Habíamos entrado a la habitación cuando, resumiendo nuestro anterior tema de conversación, dijo: y yo también he leído la Septuaginta, es decir, una copia de la traducción griega hecha por los 70, dije hace ratito al latín, no es un error, es una traducción hecha del hebreo al griego. Entonces, dice, al decirlo tomó del rincón del cuarto una abultada especie de volumen envuelto en tela roja y lo puso delante de mí. Yo desenrollé la cubierta y descubrí para mi gran sorpresa no solamente esos mismos fragmentos que 15 años antes yo había sacado de la canasta, sino también otras partes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento completo y además la epístola de Bernabé y una parte del pastor de Hermas. Lleno de gozo, esta vez tuve el autocontrol de esconder del mayordomo y del resto de la comunidad, de esconder mis sentimientos, y le pedí, como si no tuviera importancia, su permiso para llevar el manuscrito a mi dormitorio y mirarlo con más calma. Allí a solas pude dar rienda suelta al arrebato de gozo que sentía. Yo sabía que tenía en mis manos el más precioso tesoro bíblico en existencia, un documento cuya edad e importancia superaban a todos los manuscritos que yo había examinado durante 20 años de estudio del tema. Ahora no puedo, lo confieso, recordar todas las emociones que sentí en ese apasionante momento con un diamante semejante en mi poder. Dice el yerno de Tischendorf, el doctor Ludwig Schneller, el que él escribió una biografía de su suegro, y él dijo que la primera cosa que hizo cuando llegó al cuarto fue caer de rodillas y dar gracias a Dios por el hallazgo casi milagroso. Qué increíble lo que sucedió. O sea, en pocas palabras te quiero resumir lo que esto significó. Estamos en el mes de la Biblia y creo que es muy importante que sepamos la historia del gran maravilloso libro que tenemos la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, que ha cambiado nuestras vidas y que nos ha transformado. Pero lo que pasó es que esos documentos fue una de las primeras veces que se encontró el Nuevo Testamento completo, porque normalmente se habían descubierto fragmentos, pero en ese momento se descubrió el Nuevo Testamento completo. Y es hasta el día de hoy estos manuscritos que se llaman el Codex Sinaíticos es uno de los más importantes para las investigaciones bíblicas. Lo que te quiero decir con esto es que un hombre apasionado estuvo dispuesto a dejar su comodidad
y Dios permitió que hiciera uno de los grandes descubrimientos de todos los tiempos, uno de los más grandes eruditos, Tischendorf. Y con esto simplemente les quiero decir que él nos deja una gran enseñanza, que es que tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestras comodidades con el propósito de estudiar ese libro tan maravilloso que Dios nos ha dejado. Es el libro que la historia no nos puede dar referencia de otro libro más importante que la Biblia. Mis hermanos, los dejo con esta breve reseña, con esta breve historia, y espero que esto nos anime a cada día pasar tiempo leyendo las Escrituras. Que el Señor les bendiga.